Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Durin-Borkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Yo soy Roberto Polo, socio de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. En el episodio de hoy hablaremos sobre beneficiario final. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kitty? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos nuestros oyentes? Después de muchas semanas nos reincorporamos. Hemos tenido nuestro justo receso vacacional, pero contento de estar nuevamente contigo, Kitty, y con nuestros oyentes para seguir conversando sobre esto que tanto nos gusta, que son las normas vinculadas al derecho y tributario en particular. Sí, Roberto, yo también estoy muy feliz de estar nuevamente contigo y con todos nuestros oyentes. Y nada, hemos vuelto recargados con muchas nuevas ideas para que este podcast sea cada día más útil para todos ustedes. El día de hoy, el tema que hemos elegido entre los dos es beneficiario final, que está pronto a vencerse el plazo para que los nuevos obligados, y sobre ellos vamos a conversar, deban presentar su declaración de beneficiario final. Antes de eso, yo quisiera que conversemos sobre qué cosa es el beneficiario final, ¿no? Y cómo surge, si esto es una iniciativa peruana. No sé si tú nos puedas comentar un poquito más de qué cosa es el beneficiario final y por qué hay que declararlo. Claro que sí, Kitty, con mucho gusto. Esta obligación de identificar, documentar, declarar y custodiar la información sobre el beneficiario final, lógicamente no es un invento de la norma peruana. Por el contrario, la incorporación en nuestro ordenamiento a través del decreto legislativo 1372 vino junto con otras medidas que se adoptaron en este intento, pues, de adecuar la legislación peruana a estándares internacionales como recomendaciones de OCDE y también de la organización vinculada para prevenir el lavado de activos y lucha contra el terrorismo. Es decir, esta obligación de identificar al beneficiario final está en un contexto ya, digamos, más internacional. Y en esa línea hay otros países como Colombia, Uruguay, que ya lo tienen incorporado. Perú no es la excepción y así se incorpora, como te comento, esta obligación, que no es otra, como su nombre lo indica, de poder lograr, en base a un proceso de debida diligencia, identificar cuáles son las personas naturales que en última instancia se benefician de los resultados de determinado negocio en la jurisdicción correspondiente a la declaración. Una cosa que me preguntan mucho a mí es, oye, ¿el beneficiario final tiene que ver con el tema tributario? Porque en realidad, pues ya tenemos, las empresas dicen, ya tenemos a nuestro accionista. El accionista es el que se lleva pues los dividendos y al que se le aplica el impuesto a la renta, a la distribución de dividendos, que al día de hoy es del 5%. El hecho de que yo identifique a un beneficiario final distinto a mi accionista implica algún efecto en el ámbito tributario, es decir, tengo que empezar a retenerle al beneficiario final o esto son como que dos caminos paralelos. Claro, Kitty, buenísima la pregunta, porque la identificación del beneficiario final como tal no tiene un correlato inmediato en las obligaciones tributarias de la empresa en su calidad, por ejemplo, de agente de retención respecto a los dividendos que distribuye. Y normalmente lo que va a pasar es que efectivamente mis accionistas directos podrían no ser mis beneficiarios finales. Por ejemplo, cuando mis accionistas son personas jurídicas o entes jurídicos que a su vez tienen detrás otras personas naturales. En esos casos, naturalmente, el beneficiario final será la persona natural que en última instancia recibe los beneficios y no el accionista que jurídicamente recibe los dividendos. Entonces, a la pregunta que tú planteas, no hay un efecto tributario espejo
por el hecho de identificar a los beneficiarios finales. Y nota además que esto tiene total sentido porque las normas sobre beneficiario final tienen varios criterios para lograr identificar a quienes tienen esa condición. Como tú sabes, hay beneficiario final bajo el primer criterio por propiedad directa o indirecta, luego tienes el criterio por control, y si en un evento no logras identificar por las características particulares de cada empresa a un beneficiario final por el criterio de propiedad ni por el criterio de control, la norma pues señala que en el caso de las empresas se deberá considerar como beneficiario final de forma supletoria al el órgano superior, al puesto superior jerárquico en la estructura de cada empresa. Con eso queda claro, pues, que el beneficiario final no es lo mismo que titular de los dividendos, ¿no? Kitty, continuando con este tema, la primera declaración que se presentó sobre este tema del beneficiario final fue en el Ujú. 2019 y el grupo seleccionado era el de los principales contribuyentes. Correcto. Ahora se ha publicado una nueva resolución con un cronograma en función al nivel de ingresos. Algunos tendrán que presentarse en mayo, que vence en junio, y otros en agosto, y otros en diciembre. Pero hay una pregunta que está dando bastantes vueltas hoy por hoy en el mercado, en la calle, y uno ve opiniones de todos lados. Kitty, ¿qué pasa con aquellos contribuyentes que presentaron su declaración en el 2019? ¿Tendrían que volver a presentar la declaración ahora? Roberto, esa es una muy buena pregunta. Y como bien dices, en el mercado han habido diferentes posiciones, ¿no? Hay quienes opinan que no, que parecería ser la respuesta más lógica, porque si yo ya presenté mi declaración de beneficiario final y no he hecho ningún cambio, porque es evidente que si hubiera hecho algún cambio, estuve ya obligado antes de esta resolución a hacer, a comunicar el cambio, ¿no? Pero si yo no he hecho ningún cambio, no debería estar en la obligación de volver a presentarla. Eso es lo que nos lleva a la lógica y también la ratio legis en todo caso, que podría ser de la norma. Pero lamentablemente cuando tú vas a la resolución de superintendencia, no hay la exclusión y la multa por no presentar tu beneficiario final, es decir, la multa por no presentar la declaración para tu beneficiario final es muy, muy alta. Entonces, correrse el riesgo de no presentar la declaración de beneficiario final, aún en el supuesto que ya la hubieras presentado porque te encontrabas obligado en el primer grupo y no hubieras tenido ningún cambio, es muy alto desde mi punto de vista. El presentar una nueva declaración, pues en todo caso podría generar algún tipo de coste legal, ¿no? Probablemente tengas que recurrir a tus abogados y probablemente ellos tengan que presentarla, ¿no? Si es que no tienes un departamento interno en la empresa que pudiera hacerlo, pero creo que no hacerlo implica un riesgo alto que tal vez con alguna interpretación de la administración tributaria que diga que no existe exclusión, pues me imponga la multa. Ciertamente, yo personalmente he llamado a la administración tributaria, al teléfono de la administración tributaria, al 315-0730, donde te absuelven consultas tributarias, y en la mayoría de veces, he hecho aproximadamente como unas 10 llamadas, en la mayoría de veces me han respondido que no debería existir esa obligación, pero alguna llamada me han dicho que sí. Entonces, yo no me correría el riesgo, sobre todo por la multa involucrada. Y finalmente, si yo ya tengo identificado al beneficiario final y es el mismo y no ha habido ningún cambio, pues lo ideal desde nuestro punto de vista, no solamente el mío, sino el de PwC, es presentar la declaración de beneficiario final. Lo que abunda no daña y en todo caso estaremos más seguros y más tranquilos frente a la administración tributaria. Y también frente a los notarios, porque recuerda que si tú no presentas la declaración de beneficiario final, pues no puedes hacer actos protocolares y extraprotocolares frente a notarios. Entonces, claro, si no llegaras a presentar y este sistema que tienen los notarios para verificar si has presentado tu declaración de beneficiario final, tuviera algún criterio que hiciera que se señale que las personas que ya presentaron la primera vez y estando
en los supuestos de la segunda resolución no hubieran presentado, imagínate que existiera algo ahí, pues también te cortaría la posibilidad de hacer actos protocolares y extraprotocolares frente a notarios. Entonces, mi recomendación, y bueno, nuestra recomendación es que sí lo hagan, ¿no? Correcto, Kitty. Comparto contigo la recomendación en vista de que la lógica, como dices tú, nos llevaría a concluir que si no han habido cambios, no hay una nueva obligación. Hemos revisado las normas y en ningún lado se señala que esta obligación sea, digamos, de carácter anual. Eso no se señala. Y si no han habido cambios, pues no habría necesidad de actualizar. Sin embargo, también como tú, he tenido alcances de parte de la sección de orientación de la administración, conforme a la cual, pues, al no existir una exclusión expresa, algunos orientadores están sugiriendo que se presente, de la propia administración me refiero, están sugiriendo que se Sí, cumpla con esta presentación. A esto había que sumarle, Kitty, que ya en el pasado hemos tenido también antecedentes de la administración. Recordarás tú en la campaña de declaración del 2019, con toda la buena fe y con todo el ánimo de orientar, la administración tributaria publicó ciertos casos tipo, cómo se resolvería para identificar el beneficiario final, concretamente sobre el criterio de control, no el de propiedad, y eso dio luces en esa situación, como te digo, una norma con muchas deficiencias a nivel de redacción, con muchas ambigüedades, y la SUNAT aclaró algún panorama en esa situación. Sin embargo, tiempo después, y justo tú me comentabas, a raíz de consultas formuladas por alguna institución gremial de la cual tú participaste, digamos, absolvieron dudas y se resolvieron con criterios distintos a los de estas guías de orientación. Entonces, correcto. ¿a qué quiero llegar con esto? En que tampoco tendríamos que fiarnos 100% de alguien que nos dice sí o nos dice o no. Habría que tomar una decisión midiendo riesgos y en esa situación creo como tú, Kitty, que más vale prevenir que luego esperar una sanción. Lo cierto es también que esta infracción es subsanable y tienes gradualidad del 100% si es que cumples con la declaración, digamos, y subsanar o rectificar de forma voluntaria, ¿no? También habría que señalar eso. Claro, pero ¿para qué someternos a un proceso de estrés cuando Exacto. finalmente podemos, si ya tenemos identificado al beneficiario final, ¿no? Yo podría Ujú. entenderlo en el supuesto en que no tengas identificado al beneficiario final, pero se supone que si estuviste en el primer grupo ya lo debes tener completamente identificado. Y bueno, a veces podría ocurrir también que el beneficiario final cambie y que la compañía no se entere, ¿no? En el sentido de que pueden haber cambios a nivel internacional, ¿no? De quién es el beneficiario final. Pero en todo caso, esa es una recomendación. Creería yo que ahora lo que toca es que justamente ya estamos próximos a vencer el primer grupo, por decirlo de alguna manera, y bueno, cumplamos con esta obligación, documentemos también, o sea, no solamente es presentar la declaración, sino tener documentada cómo hemos sido diligentes al definir quién es nuestro beneficiario final y guardar la documentación para que cuando la SUNAT, que es el organismo encargado, supervise si esta declaración está bien hecha, la tengamos documentada de manera fehaciente. Claro que sí, Kitty. Bueno, y creo que eso era, digamos, las principales cuestiones que yo te quería comentar y consultar sobre este tema. Repito, muy contentos de volver a nuestros podcasts. Y bueno, de mi lado, eso sería todo y desearles a todos una excelente semana. Gracias, Roberto, y yo nuevamente feliz también de estar contigo aquí y con todos nuestros oyentes y volvemos, recargamos. Un abrazo, Roberto, un abrazo para todos ustedes y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.